Al finalizar el año, el gobierno ha dado señales claras de que la apertura electoral está en marcha. Sin embargo, los planes políticos de la NUCE parecen apuntar hacia la cooptación de los políticos y sindicalistas más permeables al diálogo. Perón entiende que ese camino puede terminar en condicionamientos para su retorno, razón por la cual endurece su postura. El caudillo reemplaza a su delegado personal por Héctor Cámpora y apoya a la juventud revolucionaria como forma de poner un límite a los sectores negociadores. Pero también mantiene su confianza en la lealtad de Rucci, que desde el interior de la CGT se aboca a la tarea de subordinar el movimiento obrero a los lineamientos de Perón. El 17 de noviembre de 1972, el viejo sueño de Rucci se concreta. Perón regresa al país después de 17 años de exilio y el metalúrgico queda inmortalizado durante aquel momento histórico. Un mes después, ante la partida de Perón rumbo a Paraguay, la definición de las candidaturas para las próximas elecciones abre nuevamente el frente interno. Tras su viaje de regreso, el general confirma a Héctor Cámpora como candidato a presidente. La decisión provoca un enorme malestar entre los sindicalistas, que se ven postergados en las listas por los sectores combativos que acompañan al delegado. Muchos jefes sindicales reciben con descontento el triunfo de Cámpora. Sin embargo, Rucci en un principio da muestras de apoyo al presidente electo. A ver, bueno, hemos avanzado en la historia, ya hay un presidente elegido por voto y Rucci sentadito al lado. ¿Estaba convencido o estaba de mala gana? ¿Qué dicen ustedes? A mi criterio, creo que no era el propósito de Rucci. Yo creo que hubo una, si hago en cuenta la historia, hubo una conversación secreta entre Perón y Cámpora al respecto de esta situación en el cual al poco tiempo, cuando Perón asume nuevamente el poder, medio que Cámpora tampoco quería largar el poder y estaba acompañado como que no debería haberlo largado a la presidencia, pero lo tuvo que largar porque evidentemente que no podía oponerse a un Perón. Claro. Pero inmediatamente se fue Cámpora del país, y evidentemente que dejó algunas notas al respecto, como diciendo, che, yo me voy, no se puede quedar nadie del movimiento que se armó. Por eso yo creo que el 1 de mayo, cuando el grupo Montonero se retira de la plaza, creo que medio como fueron a buscar a eso, fueron a buscar una provocación para que Perón los echara. Creo que en la jerga política es lo que se denomina tragarse un sapo. Es lo que tuvo que Rucci en su momento, tragarse el sapo, claro, de un hombre que no venía de su línea política, pero yo creo que se sostuvo, siempre marcó, como recién hablaba Rubén, del paraguas, como todo un símbolo de decir está debajo del paraguas de la CGT. Yo creo que él fue el sostenedor de ese momento y que también trascendió en nuestros días, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Desde ahí sostenía la posición de decir esto es algo transitorio, es simplemente la llave de un proceso democrático para el desembarco del verdadero líder. Creo que desde esa postura se pudo mover como para sostener. Pero insisto, fue un sapo que tuvo que comerse en un periodo de tiempo determinado, en donde muchos de los funcionarios que estaban, obviamente eran los que eran montoneros, y que después, como dice Rubén, en ese proceso no solo Cámpora tiene que irse del gobierno, sino también los líderes montoneros que habían desembarcado como ministros, como secretarios de gobierno. Y da la sensación de que el inicio de su carrera como gremialista hasta este momento vivió siempre la incomodidad de estar negociando con sectores que no lo querían y que él no coincidía, pero con la habilidad de ir avanzando en el tiempo, ¿no? Sí, pero a ver, si no fuese de esa manera, Rucci sería un traidor al movimiento obrero, hubiese quedado catalogado de esa manera. Pero quienes realmente lo conocieron, lo escucharon, lo entendieron prácticamente, él podía hacer la mejor lucha, como decía Gustavo recién. ¿A qué sindicalista no se lo aplaude cuando se va al frente y dice que vamos a ir por todo y vamos a ir por todo? ¿Qué es lo que es el todo? Porque si en definitiva, todos los dirigentes gremiales terminamos, por más discusión agria que sea, por más pelea feroz que sea, y digo en esos tiempos y en los tiempos actuales,
terminamos en una mesa de discusión, porque es la forma de hacer, de negociar. Sí. Se termina en una mesa de discusión y ponernos de acuerdo para ver cómo seguimos. Salvo que queramos poner un fuego y que se queme todo. Claro. Cosa que eso no era lo que se decía en ese momento, que quería Rucci en ese momento. Sí, a lo mejor lo que querían otros, con otro tipo de intereses, que no son el interés común de la gente que labura. Y yo lo quiero traer a los tiempos actuales, nos está pasando prácticamente lo mismo. O sea, acá no se entiende de que hoy por hoy no es una guerra que tiene que haber entre el sector empresario y el sector trabajador, sino que tiene que entender que sin la fuerza laboral y sin la fuerza, sin que ponga la plata, ¿no es cierto?, sin el capital, evidentemente las empresas no existirían. Si falta uno. Entonces, esas son las cosas que por ahí se querían encarar de esa manera para que se pudiera funcionar de otra manera, pero había mucha resistencia de aquello de izquierda, recién Gustavo decía también de la derecha, y la derecha era la oligarquía, que no quería a los trabajadores, que no le gustaba a la clase obrera, y evidentemente que quería de cierta manera tenerla sometida bajo un zapato, y mejor dicho, debajo de una bota, porque a ellos sí golpeaban las puertas de los cuarteles para que siguiera existiendo la dictadura y que no hubiera democracia. El gobierno militar. Vamos a ver ahora el momento en donde, bueno, en 1973 Perón llega a la presidencia por tercera vez y es el desenlace fatal de Rucci, ¿no? Su hombre predilecto del gremialismo. Vemos. El 20 de junio, Perón regresa definitivamente al país. Durante el acto de bienvenida se producen serios enfrentamientos entre los sectores antagónicos del peronismo. Rucci, que integra la comisión organizadora del acto, es señalado por Montoneros como uno de los responsables de lo sucedido. Desde que Perón arriba al país, los jefes sindicales desestiman la autoridad de Cámpora y creen que el único presidente posible es el viejo líder. El 13 de julio, Cámpora presenta la renuncia a la presidencia de la Nación y lo sucede de manera provisional el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, quien llama a nuevas elecciones para el mes de septiembre. Pocos días después, en la sede de la CGT, Perón pronuncia un discurso en el que critica a la juventud combativa y deja en claro que ha vuelto a la Argentina dispuesto a reivindicar a la ortodoxia sindical. Perón necesita de la lealtad de Rucci para imponer su autoridad frente a los sindicatos, que con las nuevas políticas perderán su capacidad de negociación salarial. En 2 de agosto se proclama la fórmula Perón-Perón para las elecciones a la presidencia de la Nación y la CGT, con Rucci a la cabeza, se transforma en el eje de la campaña electoral. El programa de gobierno propuesto por Perón se basa en un pacto previo entre los empresarios y la CGT que suspende por un tiempo las negociaciones salariales. Como esta medida implica un recorte en el poder de los sindicatos, Perón necesita de la lealtad de Rucci para imponer su autoridad y obtener su apoyo. Es así como Rucci centra sus esfuerzos en frenar la intromisión juvenil en los gremios y neutralizar las rebeliones antiburocráticas que desafían su autoridad. Durante las semanas siguientes, Perón realiza diversas gestiones para poner freno a la radicalización promovida por la juventud peronista y por Montoneros, y para encuadrarlos en su proyecto político conciliador. Pero esta decisión lo enfrenta a un grave desafío. El 23 de septiembre, Juan Domingo Perón gana las elecciones con el 62% de los votos y llega por tercera vez a la presidencia del país. 2 días después, Rucci es asesinado por un grupo comando montonero. Bueno, de la alegría del triunfo de Perón a la oscuridad total de la muerte. Vos sí que la vuelta de Perón, y ahí planteaba y veía la placa de que ahora CGT y CG, o sea, la Confederación General Empresaria, en realidad no se quiso inhibir la participación ni de los jóvenes, no se quiso acotar ningún tipo de congelamiento de salario, de discusión, sino trató de darle también al sector empresario un espacio de representatividad. Hasta esa época las cámaras empresarias yo creo que no existían como tal. Los empresarios discutían en forma aislada y lo único que estaba organizado, tal vez bueno, por directivas de los propios gobiernos, era una central de trabajadores y sindicatos. Lo que se trató justamente es eso, de conciliar y dar la posibilidad. A ver, el poder adquisitivo que se tenía durante el peronismo era envidiable para toda Latinoamérica, sobre todo igual que el grado de educación.
Entonces no es que se trató de minimizar y menos dejar el ingreso de los jóvenes. Tal vez que hizo el documento debe pertenecer a un sector importante de la izquierda, pero bueno, más allá de la crítica que le hago, en definitiva a veces esas palabras molestan a la hora de ser tan categórico. Habría que ver qué historiador es el que ha llegado a él. Claro. Simplemente lo que se plantea de Perón en ese momento entre CGT y CGE, que desapareció la Confederación General Empresaria, era el equilibrio de darle la posibilidad a los empresarios, cuando los trabajadores estábamos en mayoría, para podernos sentar en una mesa donde se lograra un equilibrio y seguir trabajando desde esta conciliación entre trabajadores y empleados, el equilibrio en materia salarial. Urbano. Sí, yo pienso de que hay una frase que va a quedar para siempre y que sirvió en su momento y sirve hoy en día. La única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Y la realidad indica de que Perón murió en el 73 y evidentemente que hasta la fecha va a seguir persistiendo el nombre de Perón. Rucci también falleció en el, perdón, en el 74 y Rucci en el 73, pero digo, eso sigue persistiendo y se sigue hablando y se sigue... Y en eso nosotros hemos tenido montones de dirigentes y hay montones de políticos que no van a tener ese alcance. Lo que es lamentable de que nosotros hablamos de una historia que podemos hablar del 45 al 75, ¿sí? Del 45 al 75. Del 45 hasta el 55 fue la época en que mejor gobernó Perón y que pudo hacer todas las cosas de que hasta hoy en día se disfrutan y se tienen, y sobre todo los trabajadores con respecto a sus derechos. Y después hemos vivido permanentemente en dictadura. Sí. Y ahí y han sido sectores mucho más ofensivos contra Perón que contra la propia dictadura. Han sido sectores que han sido mucho más ofensivos contra quienes estuvieron en democracia. Estoy hablando de Alfonsín, de quienes estuvieron, y no han hablado tanto en contra de la dictadura que había. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención, puede llegar hasta molestar, pero bueno, forma parte de esto, ¿no es cierto?, de lo que ha sido una historia que hemos sufrido y que hemos vivido los argentinos, y que también gracias a una buena historia que hubo para nosotros, evidentemente que tenemos hoy montones de derechos que los seguimos sosteniendo y que hoy por hoy en día también vienen por esos derechos y claro, quieren que el movimiento sindical argentino, el movimiento obrero, quede desgranado y totalmente que nos quieren comparar con cualquier otro, que no puede ser así. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Bueno, muere Rucci, muere Perón y después empieza otra etapa oscura para la República Argentina, pero eso es materia de otro programa. Nos encontramos mañana a las 21 en Debates, aquí por Canal U. Un abrazo, gracias.